Buenos días amigos y amigas de Alianza. Estamos nuevamente aquí en un café con Alianza y hoy vamos a abordar un tema aparte de muy interesante, creo que muy actual, con Mercedes Rodrigo. Hola Mercedes, Hola, ¿qué bienvenida, tal? un Muchísimas placer gracias por volver a invitarme. tenerte aquí. Bueno, Mercedes, ¿tú eres psicóloga o Soy no? psicopedagoga, sí, Psicopedagoga. Y Mercedes ha escrito un libro que a muchos de nosotros creo que nos va a venir muy bien, que trata sobre la adolescencia y la relación entre los padres y sí. los hijos Ujú. y la comunicación, ¿verdad? Sí, sí, así es. Bien, Está súper bien resumido. Realmente es más que un libro, es una guía. A mí me gusta verlo así. Me gusta pensar que los padres, pues sobre todo yo tengo dos hijos. Y yo siempre digo que los padres y los hijos vienen sin manual de instrucciones. Somos científicos. Todo lo aprendemos ensayo-error. sí, correcto. Pero tampoco hay que ir a la luna, ¿no? Para saber Que la luna qué está es para la llena. luna. Entonces, este libro nace como una guía, como una hojita de ruta para estos padres que están viviendo la adolescencia de los Permíteme, padres. aquí lo Sí, tenemos. Se llama Adolescencia Descomplicada. sí. Vale, cuéntanos primero, ¿cómo llegas al mundo de la enseñanza o de la formación en ese sentido? Yo llevo más de 15 años trabajando en este sector. Anteriormente también me encargaba un poco de la educación no formal, pero llevo ya bastantes añitos en este tema. Y este libro no es más que una recopilación de dolores Bueno, que aquí, sienten los aquí padres. perdona que te interrumpa, aquí tenemos varias obras tuyas, aparte Sí, de esta. sí, Yo primero, sí. 6 semanas para sanar, cultivar la paz, crecer en el amor propio, aumentar tu fortaleza. Guía de psiconutrición para niños Con con TEA. TEA, muy interesante para todos los padres que tengan esta condición sus hijos. Y trabaja con tus sombras, muy bonito el Sí. libro, por cierto. Este fue uno de los primeros que hice. Ahí estábamos casi, pues eso, como un poquito resurgiendo de la pandemia, que hubo una Mm, especie de despertar espiritual en todos y es un tema que a mí me gusta. Me gusta leerlo, la verdad, y me gusta también trabajarlo. Lo utilizo también en coaching, porque yo además tengo formación de coaching en desarrollo personal ujú. y muchas veces, de hecho, este libro en concreto, aunque no es el que El estábamos, que estamos preparando, pero bueno. este libro lo que es un camino a través de la autoexploración y cómo sanar, que es una palabra que parece que ahora está muy de moda, ¿no? La sanación, sino es una introspección, es caminar cuando tú te encuentras un poco mal por ese Digamos que tránsito es abrir de sombras. Pues, dejar abrir esas mm. habitaciones oscuras que hay en nuestro interior. Son ejercicios y un diario para que tú en 31 días puedas trabajar lo mismo que se trabaja en 31, no terapia. 21. 31, es Ah, un mes. vale, Es un vale, mes, vale. esto Como es. está tan de moda los de 21 días, pues por eso te lo Sí, preguntaba. la neurociencia habla también de esos 21 días. Antiguamente se decía que esos 21 días era lo que tardaba una sinapsis, ¿no? Que es un Sí, sí, enlace. en la construcción de un nuevo camino neuronal, Hoy, digamos, ¿no? sí, hoy sabemos que puede ser más largo, ¿eh? Sí, Que puede exactamente. ser más Que depende mucho de la persona, depende mucho de muchas cosas y de puede la ser más, constancia. puede ser menos, Mm. claro, y también supongo de la herida y de la Sí, profundidad que claro, por estés supuesto. tratando, ¿no? Sí. Y bueno, pues a mí siempre me gusta hacer libros fáciles de leer, que no sean como algo que tengas que estudiar. Y en Adolescencia Descomplicada lo que hicimos, tanto yo como mi equipo, fue hacer una lluvia de ideas de cuáles eran los problemas que se veían en consulta. Pues ahí vais a ver pantallas, vais a ver Pantalla te comunicación. refieres a teléfonos móviles. Sí, teléfonos móviles, ordenadores, hablamos también de amistad, de cómo viven los adolescentes la amistad, de cómo se forma el cerebro. O sea, cada capítulo tiene el título del dolor, por decírtelo así, la imagen desde el punto de vista de la neurociencia, es decir, cómo se comporta el cerebro y por qué ocurren estas cosas a nivel físico, Mm, luego la parte psicológica, es decir, nosotros como expertos en psicología, qué es lo que te está pidiendo o demandando el el adolescente, y luego adolescente. la práctica pedagógica. Y ahí Interesante. también O sea, que es hemos. un manual de instrucciones, casi, Sí, ¿no? Como de una y manera. está muy bien porque esto es ideal para padres que ya tienen a los niños en terapia. Pueden ser por habilidades sociales, puede ser porque tengan problemas de integrarse en la sociedad o en el grupo. Cuando tú tienes un adolescente, necesitas alguien que te dé calma, que te diga, no te estás volviendo loco o loca, no están locos,
Porque, si te fijas... Porque aquí abordas, perdona que te interrumpa, aquí abordas realmente el problema de la comunicación entre padres y hijos adolescentes. La comunicación, el desarrollo, el formar parte de la sociedad. Tú acuérdate, para todos tus seguidores y las personas que están viendo la entrevista. ¿Y los tuyos? Y los míos. Si vamos un poquito de historia, por ejemplo, Rousseau ya hablaba del contrato social. El contrato social que te está diciendo que tú, como persona, debes perder ciertas libertades tuyas íntimas en pos de la sociedad, ¿no? Para asegurarte sanidad pública, para que por haya ejemplo. Una armonía también y que tus derechos acaban donde empiezan tus deberes. Claro. Ya me he liado, pero... Sí, no, pero sí, se sobreentiende. Entonces, yo no pretendo ni mucho menos ser Rousseau, pero sí darle esa guía a los padres, porque nosotros, la mitad, ¿no? O sea, no hemos leído ciertos libros. Pero ahí, mira, has dado un tema interesante que quería preguntar, porque cuando preparaba la entrevista, veía el tema del libro y hablabas de la comunicación, pero sí es verdad que desde la perspectiva de, por lo menos mi generación, hubo un cambio muy radical en la forma de educar de los padres y los hijos. Sí. Nosotros venimos, al menos yo, de una educación más autoritaria, donde además había unas figuras de autoridad como eran aparte de los padres, los propios maestros o profesores. Y hoy en día creo que hemos cambiado los roles, o sea, ha cambiado la forma de ver las cosas, y los padres muchas veces prefieren una comunicación más activa, pero que a veces creo yo que se excede. Sí. Se excede en permitir que la comunicación sea fluida, pero que las normas no se cumplan, porque siempre puede haber un argumentario para no cumplirla. Entonces nos encontramos en que a veces los padres podemos ser, o la nueva generación ha podido ser demasiado displicente, digamos, ¿no? O sobreprotector, o un poco... Exactamente, ¿no? Entonces no marcamos normas porque consideramos que podemos generar un trauma. Claro, entonces no marcamos normas para evitarnos un trauma porque nosotros estamos educando desde el miedo, desde la pena, ¿no? Desde la pena porque mi hijo ya es adolescente, bastante tiene. No, un adolescente no es un hombre pequeño, ni es un niño mayor, es un adolescente, es una etapa, es un momento crucial de la vida donde, como te estaba diciendo antiguamente, en el contrato social de Rousseau, también te estaba diciendo eso, la capacidad de elegir, en base también a un círculo de confianza. Tú tienes que favorecer un buen ambiente para el adolescente. Si el adolescente no tiene ese ambiente en casa, lo va a buscar fuera. ¿Y cómo generas un buen ambiente? Entendiendo también en qué punto vital está. Tú no puedes, por ejemplo, tú te habrás dado cuenta que los niños pequeños cuando tienen miedo cantan, hablan, silban. Si tú activas el hemisferio izquierdo, lo que haces es desactivar la amígdala. Cuando tú estás nervioso y hablas tanto es porque tú tienes miedo. ¿Por qué estás nervioso? Porque tú tienes miedo. Entonces, como no puedo controlar la emoción, verborrea. Entendiendo en qué punto vital está tanto tu hijo o tus alumnos, porque esto no solamente va dedicado a padres, va dedicado también... Claro, a mí me sale la parte pedagoga y entonces tengo que estar como... Sí, pero me imagino que los maestros y los profesores en los centros educativos también tienen este problema, multiplicado por 24 o por el número de alumnos que tengan, ¿no? Pero ni la alimentación es la misma que cuando nosotros éramos adolescentes, ni la sociedad es la misma que cuando nosotros éramos adolescentes. Entonces, entender en qué punto está el cerebro de tu hijo... Muchas veces, porque tú a un niño pequeño no le pides ciertas cosas. Entonces, tú a tu adolescente tienes que saber... Tú le marcas las exigencias en base a la edad y a la conciencia que tiene cada individuo. Y el adolescente sigue siendo ese eslabón perdido antes de llegar al adulto joven. O sea que si tuvieras que darme un consejo como padre o como formador de cómo comunicarme con mi hijo... ¿Cuáles serían las pautas? Te lo resumo todo en una palabra, escucha. Pero escucha de verdad, genuinamente, escucha activa. Escucha porque los niños muchas veces, los adolescentes, hasta tu mujer, muchas veces puede llegar a casa y decir, o a lo mejor no te dice, me ha pasado esto, pero dice, ¡ay! ¿Te has dejado la toalla en el suelo? Y es una rabieta de adultos. O sea que además de una escucha es una observación. Es ver dónde puedes ayudar y dónde no debes ayudar, porque muchas veces ellos te van a pedir también espacio. Claro, tú me estás hablando entonces de empatía.
Yo te estoy de hablando... colocarnos en el eso lugar es. del otro y de entender el por qué el otro está actuando de la forma que actúa desde su conocimiento y desde su madurez. Sin esperar reciprocidad. Que es muy duro eso, ¿eh? Bueno, como padres ya estamos Claro, acostumbrados. estamos acostumbrados, pero cuando tú, por ejemplo, te encuentras con el vecino del sexto y lo ves que hace algo malo en la finca, tú le dices, y a tu hijo se lo vas a decir. Lo que pasa es que el vecino del sexto a lo mejor te contesta de una manera, tu adolescente te va a contestar de otra manera. O sea que si tú tuvieras que marcar normas, o marcar, digo Ujú. normas, Sí. son normas Son realmente, normas. ¿no? Unas normas de convivencia en tu núcleo familiar con tus hijos adolescentes, ¿cuál sería la mejor manera de marcar esas normas y que ellos las entiendan y las acepten? Te voy a dar material bueno. Vale. De Ahí, este que luego puedes sacar frames para ponerlos. Cojan papel y lápiz. Esto se lo digo yo siempre cuando estoy atendiendo en familia. O sea, cuando yo atiendo a mis clientes, yo tengo sesiones de orientación familiar, individual, etc. Lo primero que les hago yo es ver qué tipo de educación o qué tipo de estilo educativo tienes. Porque no te puedo dar el mismo consejo. Si Claro. tú eres autoritario, si tú eres Sí, si permisivo, eres permisivo, claro. Entonces, nosotros como padres nos movemos como si bailáramos una bachata, en los 4 estilos. Porque hay veces que le vas a decir a tu hijo, a ver, ¿esto quieres hacerlo o no? Y hay veces que no le puedes preguntar, ¿te quieres tomar la piretal? ¿Cuánto te quieres tomar? No, esto es así porque es así y punto y final, y no tiene objeción ninguna. Cuando tú vas a marcar normas, tú tienes que saber qué tipo de familia eres, qué tipo de adolescente tienes y a dónde quieres llegar. No solamente es qué tengo que hacer, porque la educación en todos los sitios no es la misma. Claro. Depende del clima, depende de dónde vivas, depende de qué raza seas, sociales, depende culturales. Claro, y en mi casa, mis normas. Entonces, cuando nosotros tenemos que aplicar normas, tenemos que aplicar normas que ellos puedan entender y normas que puedan cumplir. ¿Pero crees que todo es negociable? Sí, todo es negociable. Todo es negociable dentro de los valores reales. Yo creo en la realidad relacional. Hay mucha gente que habla de disciplina positiva. Yo me he inventado mi propio término, que es la realidad relacional. Tú te relacionas con tu hijo de la manera más real posible y genuina. Es una ventaja, porque tú tienes que decirle, pues ahora sí y ahora no. Pero es que si a mí siempre me dejas, ya, pero es que ahora no te puedo dejar, por lo que sea. Mi pregunta venía por ahí porque desde la propia experiencia vivida, bien por mí o por mi entorno, sí me he dado cuenta que a veces cuando actúas en esa relación negociadora, digamos, cuando estamos constantemente negociando las cosas con nuestros hijos, porque he visto relaciones que se establecen así, para yo poder obtener algo de ti, tengo que negociarlo previamente y entonces hay un intercambio de intereses. Pero eso, como lo dijo primero, creo que puede ser agotador. Es agotador, pero nadie nos ha dicho que ser padres... No, claro. Tenía vacaciones. Pero quiero decir que a veces es contraproducente porque cuando tienes que imponer una norma, el niño no quiere que sea impuesta, quiere que sea adolescente, sea negociada. Claro. Y a veces no siempre puedes negociarlo todo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a lo mejor el conocimiento que tiene el niño sobre la situación no le permite sacar las conclusiones que tú sacas. Pero eso ya forma parte de una negociación maravillosa, de una conversación incómoda. Las relaciones, las parejas, los hijos, hasta con tu jefe, hasta con tus empleados, hay que tener la confianza suficiente para poder mantener esa conversación incómoda y sentirte mal. Porque muchas veces en las relaciones, es lo que te hablaba antes de la relación genuina, hay, pues eso, hay disparidades, hay veces que no estás de acuerdo. Pero mira, por ejemplo, te pongo en un caso extremo, las relaciones sexuales entre adolescentes. Cuando tus hijos en un momento determinado vienen a decirte es que quiero pasar el fin de semana con determinada persona. Hay un capítulo que hablamos justamente del sexo. Y yo aquí tengo un punto de vista muy personal. Mira, si tú le procuras a tu adolescente casa, techo, comida, y encima que se pueda venir la novia, el novio o el novie para intimar, ¿por qué se debería ir ella o él ir de casa? ¿Por qué estamos favoreciendo? Pero no, mi pregunta no iba por si se va de casa.
Mi pregunta, mi planteamiento va cuando a lo mejor el adolescente no tiene la edad, o nosotros consideramos que no tiene la edad o la preparación necesaria para tener una relación sexual sana, digamos, ¿no? O adecuada, Ujú. y tenemos que hacerlo entender. Para mí, esto tienes que cortarlo, que divago mucho. Una relación sexual consensuada, sana, con responsabilidad emocional, con de verdad racionalidad. Hasta los 25 no se cierra el cerebro, no está formada Bueno, esa zona. conozco algunos que ni a los 60, ni a los 70, ni nada. Entonces, partiendo de que no te cases antes de los 25, hija mía, porque vamos a liarla, antes, ¿cuándo está realmente esa persona formada para? Porque si está formada o está preparada para mantener y para llevar un embarazo adelante, o un aborto, perdona, si está Es que preparada para... te me has ido un poco, pero, te me has adelantado 9 meses. pero me refiero, Porque, pero siendo... puedes tener relaciones sexuales sin que haya embarazo, ¿no? O no, porque siempre hay un riesgo. Bueno, por Y supuesto. más a esas pero yo me edades. refiero a cuando una niña de 13, 14 años, por ejemplo, Sí. Quiere tener relaciones sexuales porque la sexualidad hoy en día en nuestro mundo ¿Y tú te fiarías de que no se quedara embarazada? ¿O de que no cogiera una ETS? No. ¿O de que... Claro, pero esto igual hay que cortarlo, pero no me estoy yendo a las consecuencias. Sí, me estoy yendo a las consecuencias psicológicas de tener relaciones sexuales antes de que esté formado antes de que estés preparado mentalmente, ¿no? Además, hace poco se está hablando mucho últimamente de la epidemia de la pornografía. Sí, pero sí, la isla, ¿no?, de las tentaciones es porno blando. Ah, bueno, no, por supuesto. Estás viendo bueno, no sé si blando. No, pero igual que Instagram. A veces hay películas porno que son menos duras emocionalmente que esas mismas situaciones, ¿no? Pero si tu hijo o hija con 13 años bueno, está preparado. Si ya estás viendo ese programa con esa edad, ya tienes un problema. Claro, pero si tú estás preparado para asumir todo, quiero decirte, yo en mi caso, como profesional y como madre, cuando yo le entregué el teléfono móvil a mi hijo por primera vez, yo le dije, ¿Y si tú es un contrato social? Claro, y yo le dije, esto es mío. O sea, yo te lo doy, porque tenemos que estar conectados, porque mi hija tiene una enfermedad crónica, entonces entre todos nos ayudamos. Pero esto es una puerta. Entonces, es una puerta a porno, es una puerta a drogas, a asesinatos, a cosas muy duras. ¿Tú estás preparado para mirar por esa ventana? Ojo, que le puedes destrozar la infancia a cualquiera. Entonces, esto, como no está preparado, está capado por mí. Y todo lo que tú veas lo veo yo. De momento. Cuando ya llegó a los 12 años, que Google le felicitó porque ya no hacía falta que estuviera en el Family Link, yo le dije, ahora tú controlas. Si un niño está preparado para todo eso, lo que nos... ¿Tienes casa? Pero ¿y cómo sabemos que está preparado? No, claro, ahí voy. Con 13, 14 años tú puedes independizarte y vivir solo y mantener un hijo en el peor de los casos de que haciendo el tonto, probando, descubriendo, te quedes embarazada como millones de niñas en el mundo. Sí. Aposta y en serio y sin querer. Entonces, si tú estás preparado para eso, vete de casa. Porque, quiero decir, es duro, claro, no va a tener relaciones sexuales, pues claro que tendrá en el baño, en el coche, como hemos tenido todos, pero no es eso, o en casa de alguien, pero tú tienes que ser consciente también de lo que decías, de a la hora de volver, o sea, de poner unas normas. Las normas tienen que poder ser, o sea, cumplibles, porque si yo te digo, Raúl, está prohibido que tú saltes 3 metros, ¿vale? Está prohibido. No puedes saltar nunca 3 metros, ¿vale? Entonces, no, Raúl, está prohibido que tú bajes sin mirar. ¿Por qué? Porque te puedes caer 3 metros. La norma es distinta. Cuando tú pones una norma, no tienes que pensar en un castigo para esa norma, tienes que pensar en una consecuencia. Por eso te digo, con 13 años está preparada para llevar un embarazo a término. O está embarazada. Una pregunta, las consecuencias que nosotros detectamos en determinadas actitudes o que nosotros consideramos que son posibles de darse, a veces ellos no tienen esa visión. Esa conciencia, porque no salgo de noche y no voy a tener un problema de inseguridad. Y lo va a tener. Pero tú sí lo consideras que lo puede tener. Claro. ¿Cómo llegas a esa comunicación efectiva donde el adolescente sea capaz de entender que independientemente de su mundo y de su concepción del mundo, hay un mundo que es real y que tú les tienes que estar, digamos, alertando de alguna manera para que sean capaces de tomar decisiones adecuadas, ¿no? Yo siempre en mis sesiones, recomiendo lo mismo.
antes cuando hemos empezado la entrevista, me decías, te voy a hacer preguntas incómodas. Y te diría, házmelas. A mí no me sorprende nada. Yo en las entrevistas, en las orientaciones familiares o individuales, yo les digo lo mismo, es que tú puedes pedir, pero tu adolescente puede no decirte, puede mentirte. Claro. Puede decirte, vale, no, me voy a casa de Maripuri y luego se va a otro sitio y pueden robarle el móvil, pueden tener un problema. ¿Tú cómo vas a correr 40 kilómetros? Tendrás que entrenar. Tenemos que tener esas pruebas de confianza, pero para tener confianza con tus adolescentes lo que tenemos que tener es un núcleo de que mi hijo o mi adolescente sepa que me lo puede contar todo. Porque ¿qué es una mentira? Es un miedo. Cuando te mienten, es un miedo a que tú me reproches o me digas que me he equivocado aún a sabiendas de que yo me estoy equivocando. Es que eso te quiero decir, también una mentira puede ser, he hecho algo malo, y lo quiero ocultar. Pero sé que lo he hecho mal, porque también puede pasar que yo te miento porque tú consideras que está mal, pero yo no considero que está mal. Claro, que es la mitad de los casos. Claro, es una yo me acuesto con mi novio o con mi novia y no te lo voy a contar, no porque considere que esté mal hecho, sino porque sé que para ti está mal. Vale, y voy a ser juzgado por ello, ¿no? Correcto, y si pasa cualquier cosa, quiero que sepas que yo voy a estar aquí, siempre. Siempre voy a estar aquí. Aunque tú sepas que estás haciendo una cosa que estás mal. Si a mí me viene un día la policía buscando a mi hijo porque ha asesinado a alguien, sea sin querer o sea en serio, ¿tú qué le vas a decir a la policía? Yo no lo conozco de nada. Hace 3 días que no está en casa. Porque tenemos que protegerlo. Y aunque eso es un juicio moral y hasta que no tenemos todas las partes del cerebro desarrolladas, como dices tú, a veces que ni de mi yo todavía estoy en pleno desarrollo. Entonces nosotros tenemos que mostrar, por lo menos tenemos que tender puentes, no nos tenemos que cansar. Pero una pregunta, porque en esas normas de las que hablamos que hay que, digamos, que comunicarle al hijo y que las entienda, sí puede pasar que las normas que tú me marcas no son las normas que yo considero adecuadas. Por eso hay que consensuarlas, por eso hay que llegar a esa negociación. No, porque yo me quiero ir todos los viernes a casa de mi novia y venir el lunes. Vale, pues tendrás que aportar algo también si quieres esos privilegios. Y eso lo vamos a llegar a consenso. Tampoco podemos pedir que a la hora de la cena cenamos sin tele si luego vosotros estáis viendo la tele. Tampoco podemos pedir que nuestro hijo lea si nosotros no cogemos el claro, libro. Evidentemente sí. La mejor educación es la que se hace desde el modelo educativo, desde la práctica misma, ¿no? Es una aventura y lo que queríamos con el libro, lo que quería yo personalmente era que otras madres sintieran que no estaban solas. Es un poco lo que intento transmitir siempre en los libros. O sea, que vamos a encontrar, porque creo que se nos ha alargado un poquito, ¿no? No importa. Pero es que a mí me encanta hablar con vosotros. Que lo vea y al que no, pues que haga así con el dedo y pase al siguiente, ¿no? O que venga a mi perfil, que ahí tengo más cosas exactamente. Graciosas. ¿Qué encuentran los padres en este libro? Respuestas reales. ¿Respuestas a qué? A la adolescencia, a esas dudas, a esos traumas. Respuestas y consejos de actuación, ¿no? Entiendo. Y luego también cómo actuar, porque muchas veces también en ciertos capítulos van dinámicas para que el padre o la madre o el profesor pueda introducirlas en la vida sin que se note. Porque muchas veces ellos son más listos que los ratones colorados. Sí, nosotros éramos más listos que nuestros padres. Estamos, es así, las generaciones siempre la manipulación del niño hacia los padres ha sido... Bueno, sí, pero en general en toda la sociedad. Es lo que estábamos hablando antes, la polarización. Sí. Divide y vencerás. Si nosotros tachamos al adolescente de complicado, ¿para qué me voy a esforzar? Porque mira, has dado en el clavo en un tema que sí quería preguntarte. El consenso entre los padres. Porque evidentemente primero tienes que tener una hoja de ruta marcada. Eso necesita otro libro, ¿eh? Ese es otro libro, sí. ¿no? Sí. ¿Cuándo lo sacas para presentarlo otra vez? Porque es muy difícil muchas veces percibir. Nosotros al final estamos percibiendo constantemente actitudes, energías, emociones, lo que hablábamos antes, clima. Percibiendo e interpretando. Claro, estamos todo el rato y depende cómo lleves tú. Entonces a lo mejor una cosa que hoy te parece bien, en el momento te parece muy mal y puedes tener la monumental con tu pareja porque no entiendes y a lo mejor luego dices, pues es verdad, esta alfombra no se podía lavar, por ejemplo, ¿sabes? Y me la he cargado o lo que sea. Pues, ¿dónde te encuentran? Pues mira, si te quieren buscar. Sí, si me quieren buscar estamos en Centro Grisolía y ¿Valencia? En Valencia.
en el 46022. Pero lo mejor es que me busquéis en redes sociales. ¿no? Que hoy en día... Sí, atiendo presencial y online. Pues a mí me encanta hacer charlas, ponencias, ir a los... Sí, pues nos hemos hablado de todo eso, de que haces muchas charlas, de que acompañas. Orientamer, Sí. Orientamer es el usuario de Sí, Instagram, sí. ¿no? Lo tenía aquí la chuletita apuntada, ¿no? Sí, y la verdad es que lo hago con mucho gusto y con mucha... Bueno, yo no sé cómo vamos, nuestra editora que está aquí mirando... Nuestra editora está ya diciendo... Lleva ya hace un rato diciendo corta el... Pero si no la miramos no corta. No, exactamente, por eso no la mires. por eso no la miro, para que no corte, ¿no? ¿Sacamos el café o like para sí, la parte 2? Estaría bien, no, me gustaría tener un abordaje a este tema, porque creo que además es un problema muy actual y en la que los padres muchas veces nos hemos visto sin herramientas. Pues amigos, tenemos aquí una fuente de conocimiento abierta para ustedes, que os invito a visitar, los recuerdo, @orientamer, Sí. orientamer por... Orienta Mercedes. Orientamer. Oriéntame. Vale. Y os invitamos pues a la próxima que tengamos con Un Café con Alianza. Gracias. Mercedes, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por toda esa muchísimas gracias. Cascada de experiencia y de sabiduría. Bueno, y ahora cortamos y seguimos hablando. Sí, por supuesto. Y bueno, ya intentaré tener otra y continuar con este tema, que creo que es muy interesante. Y que lean el libro, que es muy fresquito. Exactamente. Y cálido. Está muy bien, es fácil de leer. Sí. Perfecto, aquí lo tenéis. Adolescencia descomplicada en Amazon, ¿verdad? Sí, lo tienes en Amazon y también podéis comprarlo aquí o a través de la página web www.centrogrisolia.com. Perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.